Muy buenas a todos. En esta ocasión nos ha tocado presentar un trabajo de la materia de dibujo técnico a cargo de la arquitecta Ilse Peñate. Empezamos. Como podemos ver, somos el grupo número 3 de la sección 02 de la arquitecta Ilse Peñate a cargo de la asignatura de dibujo técnico. Y estamos todos los integrantes. En esta lámina podemos ver son los botones que nos dirigen a unas láminas llenas de información sobre la actividad. Empezaremos con la introducción. Los formatos normalizados es el tamaño, la posición y la dimensión normalizada que tiene una hoja de papel. Todos los documentos técnicos deben ser realizados en formatos formalizados. De forma se simplifican los procesos de dibujo, reproducción, encartamiento y archivado. La serie DIN A es la principal de todo el estándar DIN y todas las demás series están sacadas de ella. El DIN A0 es el formato referente. En este trabajo se explicarán y detallarán los formatos que existen, con ello los diferentes tipos de series que existen, cómo funcionan y en cómo podemos llegar a hacerlos. Obtener un formato requerido, de igual manera conocer sus antecedentes y cómo aprenderlos a hacer paso a paso los dobleces hasta llegar a obtener el formato. De igual manera tendremos énfasis en el nacimiento de la normalización y también los diferentes tipos de formatos y series que existen y cuál es su utilidad de este trabajo, en qué está enfocado y cómo nos puede ser de utilidad. Los tipos de formato. Tipos de formato. Estos son unos tipos de formatos de muchos que se pueden utilizar para las DIN. Como podemos ver en pantalla, está la serie A, serie B, serie C. En la serie A contamos con A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 y con el A10. Cada uno tiene sus medidas. En la serie B tenemos B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 y B10 por último. En la serie C, a cambio de los dos anteriores, este llega hasta el 8. C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Estos son uno de los tipos de formatos que podemos ver. En el cajetín. Cajetín es el espacio situado en los márgenes del plano o de un mapa en el que se indica el nombre del documento, la escala, la fecha y otras referencias básicas en los formatos pequeños. Hasta el A4 el margen es de 5 milímetros y en los formatos mayores a partir del A3 el margen será de 10 milímetros. Margen. En los formatos se debe dibujar un recuadro interior que delimite la zona útil de dibujo. Este recuadro deja unos márgenes en el formato que la norma establece que no sea inferior a 20 milímetros para los formatos A0 y A1 y no inferior a 10 milímetros para los formatos A2, A3 y A4. Si se prevé un plegado para archivado con perforaciones en el papel, se debe definir un margen
de archivado de una anchura mínima de 20 milímetros en el lado opuesto al cuadro de la rotulación. La pestaña mide 10.5 centímetros. Doblez. ¿Qué es un doblez? Es cuando hay una transformación geométrica que coincide el punto transformado con el original. Se dice dicho punto es el doblez. Y tenemos unos ejemplos en pantalla. Como estamos hablando de formatos A0, A1, A2, A3 y el A4. Aquí en pantalla tenemos el A0, el A1, también tenemos el A2, el A3 y por último tenemos el A4. Los objetivos, tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Primero, como objetivo general, es conocer cómo se trabajan los formatos normalizados de la serie DIN-A y sus diferentes formas de uso. Y como objetivos específicos, sería explicar paso a paso los formatos normalizados de la serie DIN-A y conocer los estándares y los antecedentes de los formatos normalizados. También tenemos la historia de la normalización. La historia de la normalización viene desde las civilizaciones como los caldeos y los egipcios. Usaban las mismas medidas en sus ladrillos y herramientas de construcción, pero a finales del siglo XIX, en plena revolución industrial, se empezó a aplicar el concepto de norma en la representación de los planos y fabricación de piezas, pero fue durante la Primera Guerra Mundial, ante la necesidad de abastecer a los ejércitos y reparar los armamentos, cuando la normalización adquirió impulso definitivo con la creación en Alemania en el año 1917 por el Comité Alemán. También tenemos como una pregunta: ¿qué es normalización? Es el conjunto de condiciones o normas que regulan todos los elementos que intervienen en las representaciones gráficas. A través de la normalización se regulan los tamaños de papel sobre los que dibujamos, los formatos, las escalas, las líneas y sus tipos, la forma de cortar las representaciones abreviadas. Normas internacionales. Normas DIN son las más usadas, fueron creadas en el año 1917. Construyeron el primer organismo dedicado a la normalización, en el cual comenzó a emitir normas de seguridad. Sus dimensiones se dan en milímetros. La norma ISO es una institución que busca unificar los sistemas existentes para el beneficio de las tecnologías universales. Estas existen desde el año 1928. Las normas ISO se revisan más o menos cada 5 años y entonces se reafirman o se modifican o se pueden desechar. Normas ASA, Asociación de Estándares Americanos, utilizadas en la USA y en todos los países. Bajo su influencia industrial, sus dimensiones se dan en pulgadas y en fracciones de pulgadas. Normas UNE es una asociación privada
sin ánimos de lucro, reconocida legalmente en España como Organismo Nacional de la Normalización. Y hablando de formatos, estábamos hablando de los formatos A0, A1, A2, A3, A4, que aquí los tenemos en pantalla. El formato A0 lo hacen especialmente recomendable para dibujo técnico. Sus usos son para impresiones de carteles a gran formato en las artes gráficas y publicitarias, y sus medidas son de 841 por 1189, y tenemos una imagen del formato A0. A1. El formato A1 tiene medidas de 594 milímetros por 841 milímetros. Se trata de un formato de gran tamaño, por lo que su uso es más común en cartografías, póster, carteles o cualquier soporte publicitario que necesite comunicar un mensaje a grandes dimensiones sin cortes, y tenemos también su imagen que lo representa. ¿Cómo lo podríamos realizar? El A2, formato A2, con sus medidas de 420 milímetros por 594 milímetros, es aproximadamente la mitad del formato anterior. Los usos más comunes para el A2 son de diseño, fotografía, carteles, calendarios de pared y diagramas. Y también tenemos su debida fotografía, que nos dice cómo podemos realizarlo, y sus dobleces. El A3, formato A3, con sus dimensiones de 297 milímetros por 420 milímetros, junto con el A4, uno de los formatos más comunes y utilizados, tan estandarizado que existen impresoras para este tipo de formatos. Al tratarse de un formato más asequible por su tamaño, los usos son más variados. Por ejemplo, suele utilizarse para imprimir dibujos, gráficos, póster, fotografías, revistas, diplomas, pinturas, partidas. Incluso es un buen formato para imprimir mapas, por ejemplo, un congreso también, y en centros comerciales. El A4 es un formato de 210 milímetros por 297 milímetros. ¿Quién no ha utilizado un folio a lo largo de su vida? Todo el mundo, supongamos, conoce este formato. Es el más utilizado para los documentos estándares, como cartas, formularios, cuadernos, libros de aula, acuerdos, contratos, revistas y mucho más. Al tratarse de un formato tan estandarizado, no tiene usos concretos, sino que posee amplia gama de posibilidades. Y tenemos su imagen, cómo es y cómo se puede realizar. Y por último, sin menos importante, tenemos los materiales, ya que sin ellos no podríamos realizar estos formatos de los que estamos hablando. Necesitamos una hoja de papel, ya que el tamaño de formato se debe realizar con una medida, que cada uno tiene de medidas diferentes. Y también podemos realizarlo con unas hojas de papel. Tenemos que tener lápiz, borrador, plumas, escuadras. Las escuadras son muy importantes para poder realizar las medidas a la perfección como se necesitan. A continuación los dejaré con los videos de los formatos. Buenos días, mi nombre es Cristian Salazar. Les voy a enseñar cómo se hace el tamaño de papel formato A0. Para empezar tenemos que decir que las medidas a lo largo tienen que ser de 1189 milímetros, y de ancho tiene que ser
841 milímetros. Tenemos que tomar como medida para doblar el cajetín del papel, que sería 190 milímetros de ancho y 297 de largo. Tenemos que empezar haciendo un doblez en forma de acordeón, y luego tenemos que medir de derecha a izquierda lo que son 210 milímetros. Luego que ya tenemos eso, tenemos que doblarlo, el resto del espacio que queda tenemos que doblarlo a la mitad. Tenemos que doblarlo a la mitad y luego el restante tenemos que doblarlo igualmente, para después doblarlo entre las mitades para que quede ya el tamaño normal. Mi nombre es Mayra Israel Quintanilla Martínez y hoy les voy a enseñar cómo doblar en formato A1. Primero que todo debemos conocer las dimensiones de nuestro papel. El papel tiene de ancho 841 milímetros y de ancho 594 milímetros. Ahora, para iniciar haremos un doblez hacia el lado de afuera de aproximadamente 185 milímetros, que vienen a ser 18.5 centímetros. Lo haremos de esta forma. Ahora tendremos que hacer un doblez de la misma manera, con la misma medida, pero ahora para el lado de adentro. Listo. Ahora tendremos que irnos a la parte izquierda y hacer un doblez de aproximadamente 210 milímetros, que vienen a ser 21 centímetros. De esta forma. Listo, ahora solo volvemos a abrir, solo para que nos quede una línea, y entonces sacaremos la medida de esta parte de adentro, que son 26 centímetros. Haremos un doblez justo a la mitad, en 13 centímetros. Que nos quede de la siguiente forma. Ahora le daremos vuelta a nuestro papel y tendríamos que hacer un doblez justo a la mitad, solo la parte de la esquina. Listo. Volvemos a dar vuelta a nuestra hoja. Ahora lo único que quedará hacer es doblarlo a la mitad. Quedándonos de esta forma, con esta parte, por si se pone en un folder para ponerle el faster. Y eso es todo. Buenos días. En esta ocasión me ha tocado enseñarles cómo realizar el formato DIN A2. Sabemos que este formato de papel es usado en las impresiones fotográficas, también cartelería y calendarios de pared. Sus medidas son de 420 por 594 milímetros. Como podemos observar aquí, ya tenemos nuestro trozo de papel con las dimensiones que son de 420 por 594 milímetros. Como primero vamos a hacer, tenemos que medir 21 centímetros. Cuando tenemos los 21 centímetros ya medidos, venimos y doblamos de esta manera. Como siguiente paso, volteamos el trozo de papel y medimos lo que es 19 centímetros. Cuando ya tenemos nuestros 19 centímetros, volvemos a doblar. Luego giramos y tenemos que hacerle una pestaña de 10.5 centímetros. Doblamos y ya tenemos nuestra pestaña. Volvemos a doblar aquí
Y así es como nos queda nuestro formato DIN A2, que viene siendo como un A4. Buenos días, arquitectos y compañeros. Este día aprenderemos a hacer un formato 3 de la serie DIN A. Este formato se utiliza más que todo para las revistas y sus dimensiones son de 297 milímetros por 420 milímetros. Es decir, tiene 297 milímetros de alto y 420 milímetros de ancho. Y de este lado izquierdo tenemos 130 milímetros o 13 centímetros. Y en el lado derecho tenemos 105 milímetros o 10.5 centímetros. Procederemos a doblar nuestro papel. Y nos quedaría de esta manera. Y esta parte de acá se deja para poner un faster. Y con esto tendríamos ya terminado nuestro formato A3. Gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Germán Boris Mejía Orellana. En este video vamos a mostrar las partes de un formato A4, ya que no contiene dobleces, ya que es la medida más pequeña. Entonces, aclarando eso, vamos con el video. Bueno, en este momento vamos a explicar qué es un formato A4. ¿Cómo hacemos un formato A4? Primero tenemos que tener una hoja de papel con la dimensión requerida de 210 milímetros por 297 milímetros. Y teniendo eso ya podemos comenzar con nuestra hoja a hacer nuestro formato A4. Comenzaríamos con el margen, que del lado izquierdo tendría una medida de 2 centímetros, que sería de 20 milímetros. Si lo observamos aquí, podemos ver que mide 2 centímetros, que serían 20 milímetros. Y el margen de arriba y del lado derecho y de abajo constaría con una medida de 1 centímetro. Aquí lo tenemos, como lo pueden ver. Aquí los tenemos y faltaría el lado de abajo. Como lo pueden observar, todas miden 1 centímetro, excepto la del lado izquierdo, que mide 2 centímetros. A continuación, ya teniendo creada el margen, podemos comenzar a crear el cajetín. El cajetín consta de una medida de largo de 200 milímetros, que serían 20 centímetros. A continuación lo veremos. Lo podemos observar aquí en pantalla, que consta de una medida de largo de 20 centímetros, que serían 200 milímetros, y de ancho serían 30 milímetros, que sería una medida de 3 centímetros. Como lo podemos observar en pantalla. Tendría una medida de ancho que serían 3 centímetros, que consta de 30 milímetros. Ya tendríamos el marco del cajetín. Marcaríamos los cuadros que van adentro, que constaría, esto que vemos aquí, constaría de una línea de arriba hacia abajo de 5 milímetros, 10 milímetros, 5 milímetros y 10 milímetros.
como se los mostraré a continuación. Podemos observar que justo aquí se corta, serían 5 milímetros, aquí donde se corta serían 10 milímetros y aquí serían 5 milímetros. En la siguiente tabla, que sería esta, estaría formada por una base de 10 milímetros cada cuadro. Como lo estamos viendo a continuación, se corta cabal en los 10 milímetros y también este cuadro sería de eso, de la medida de 10 milímetros cada uno. Y el último cuadro estaría conformado por una medida de 5 milímetros, 10 milímetros, 5 milímetros y 10 milímetros, como lo veremos a continuación. Aquí podemos observar la medida de arriba, que sería esta donde dice sección, es de 5 milímetros, donde está 0,2 sería de 10 milímetros, donde dice hora 5 milímetros y donde dice 12 pm serían 10 milímetros. Y así tendríamos ya nuestro formato A4 resuelto. Muchas gracias.